Saludos. En esta lección vamos a ver la equivalencia de las características transitorias de S a Z. Lo que vamos a ver es cómo hemos aprendido en el curso de Introducción al Control para caracterizar la respuesta transitoria de los sistemas, para usar ese mismo enfoque pero traducido al espacio en Z, como llevamos viendo. Para eso miramos esta función de transferencia genérica de segundo orden en la que estamos trabajando. Trabajamos con la omega n cuadrado, que viene siendo nuestra frecuencia natural, que ya la vamos a hablar, dividido en una función de segundo orden que está organizada de esta manera. ¿Por qué se organiza de esta manera? Porque es lo que llaman en inglés la forma canónica, o con la forma normal que usamos para analizar. Acá en esto, aquí en esto me hace falta una S, obviamente. Entonces, para estos términos que tenemos acá, el zeta, que es el que uno hace como con esta formita, eso está definido como el factor de amortiguamiento o damping ratio. Este término a nosotros nos va a definir cómo va a ser el sobreimpulso de nuestro sistema, y es una combinación entre la respuesta temporal, lo que tarda en establecerse nuestro sistema, y además de eso es una combinación con la frecuencia natural. Este término que está aquí, nosotros lo pudiéramos hablar en términos de overshoot. En el caso tal de que habláramos del overshoot, sería como que nuestro damping ratio viene siendo igual al valor absoluto del logaritmo natural del overshoot. Vamos a ponerlo así, pongámosle aquí como una barrita, como para señalar que estamos hablando de una palabra, dividido la raíz cuadrada del logaritmo natural al cuadrado del overshoot más pi al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que si por ejemplo a mí me dicen que el porcentaje de overshoot tiene que ser menor o igual que X%, entonces en este caso, para este caso que tendríamos aquí, tendríamos que zeta vendría siendo mayor o igual que el valor absoluto del logaritmo natural de X, ¿sí? de X dividido la raíz cuadrada del logaritmo natural al cuadrado de X más pi al cuadrado, ¿sí? Mucho cuidado porque aquí estamos hablando en por ciento y aquí estamos hablando en X. Significa que, vamos a aclarar aquí, que X es igual a X% sobre 100. Si es en 10%, pues acá va 0.1. Entonces, de esa manera nosotros con esta expresión pudiéramos relacionar los requerimientos de overshoot con nuestro término de damping ratio. Además de eso, nosotros ya vimos anteriormente que el damping ratio corresponde a un ángulo. Hay una correspondencia, si lo miráramos como en el plano continuo de Laplace. Vamos a ver el plano imaginario y el plano real. El damping ratio correspondería, en este caso, a un ángulo que pudiéramos contar aquí, que sería un ángulo phi. Nosotros ese phi que está ahí vendría siendo igual al coseno inverso del damping ratio, y ahí ya lo tuviéramos. Entonces toda esta sección de aquí nos daría, digamos que si nos dicen que el damping ratio sea menor de tanto, entonces sabemos que la región amarilla es nuestro damping ratio. Sabemos que mientras más abajo que está, vamos a escribirlo aquí, a medida que se va moviendo para acá, ¿sí? Nuestro damping ratio va a bajar, ¿sí? Y a medida que sale, nuestro damping ratio va a aumentar. De esa manera nosotros pudiéramos hacer más o menos como un cálculo de donde pudiéramos tener unos polos determinados. El segundo término que vamos a hablar nosotros sería omega n. Perdónenme, sería omega n, que es el que está en la función que acabamos de ver acá, el omega n. El omega n está reconocido como nuestra frecuencia natural y es la que nos va a determinar
la frecuencia sobre la cual va a oscilar nuestro sistema. ¿Sí? Si nosotros fuéramos a ver esto en Bode y fuera un sistema que tuviera respuesta compleja, pues eso tendría como un piquito, y aquí estaría al valor de omega n. Nuestra frecuencia natural también tiene una relación directa con el sistema. Sin embargo, es como un puente que usamos nosotros para determinar cómo va a ser nuestra respuesta. Un término también importante en el cual nosotros quisiéramos hablar sería el tau, que sería nuestra constante de tiempo, que sería igual tau, sería igual a 1 sobre zeta omega n. ¿Listo? Eso nos daría a nosotros una noción del settling time. El settling time, cuando nosotros queremos hablar de eso, diríamos como un settling time, diríamos como un T sub S, no lo confundan con el periodo de muestreo. Digamos que del 5% sería igual a 3 sobre zeta omega n. Y un settling time del 2% sería igual a 4 sobre zeta omega n. Significa que cuánto tiempo yo quiero que pase para que yo ya esté dentro del 5% de error sobre el valor en el cual se va a establecer la función. Y entonces este settling time nos permite a nosotros tener una noción de una relación entre zeta y entre omega n, que va a ser útil para un. Y además este valor nos va a dar a nosotros una cota vertical que acá llamaríamos 1 sobre la constante de tiempo. Y esa constante de tiempo para allá sería más lento, como hemos visto, y para allá sería más rápido. Significa que si nosotros queremos entonces un sistema que tenga cierta característica temporal en continua, pues ponemos los polos que queden dentro de este lado. Eso normalmente nosotros vemos cuando hacemos la función RLTool en MATLAB. Nosotros le podemos poner unas cotas en donde queremos que nuestros polos de lazo cerrado se ubiquen. Si nosotros utilizamos esa función, la función de la que estábamos hablando, la ecuación característica, vamos a ponerla aquí, ecuación, vamos a copiarla y la pegamos aquí y la pegamos en esta parte. ¿Okay? Entonces nuestro polinomio característico PDS, pudiéramos categorizar que tenemos nuestros polos, los pudiéramos dividir en z, en S, y los podemos dividir en z. Para esa función que está allá arriba, si nosotros hacemos la factorización, nosotros tendríamos que S de 1,2 vendría siendo igual a menos zeta omega n más o menos omega n, j por omega n por la raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Parece que zeta es el damping ratio, ¿no? De la misma manera, pues si este de la izquierda viene siendo nuestro polo en S, pues hacer z 1, 2 sería hacer e a la ts, ¿no? Pues que como ya lo hemos visto en la transformación, ts de 1,2. Esto vendría siendo igual a e a la menos zeta omega n por t más o menos j omega n por t raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Y esto que está ahí lo pudiéramos escribir de manera polar. En manera polar. Para la manera polar, entonces tendríamos que esto viene siendo igual a e elevado a la menos zeta omega n por t con un ángulo de más o menos omega n t raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Y esto vendría siendo igual a r con ángulo teta. Esto lo vamos a usar para el desarrollo más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a definir entonces cómo lograríamos nosotros hablar en términos de los valores de zeta y omega n, cómo lograríamos llegar a la parte de r y teta. Nosotros podemos analizarlo completamente todo en el sistema como en el dominio de z,
es un poquito más complejo, o lo podemos también analizar en los polos en S. Me refiero, uno de los métodos es hallar esto. Nosotros definimos setting time, overshoot y hacemos esta transición que estamos hablando aquí. De aquí que tenemos esto en S, lo pasamos a la forma polar, y a la forma polar lo único que hacemos es que lo pasamos a la forma rectangular, y entonces ya tendríamos los polos exactamente que requiriéramos para nuestra ecuación característica. O además de eso, lo podemos hacer directamente en Z. Vamos a mirar qué relación hay entre los polos y los valores de zeta y omega n. Entonces, ya sabemos que R es igual a E a la menos zeta omega n por T. ¿Sí? Y también sabemos que teta viene siendo igual a omega n por T raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Entonces, ojo lo que voy a hacer aquí. Esto simplemente les muestro pues para que no traguen entero, no vean que yo me saqué los números de la manga y que de dónde los hice. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hallar qué relación hay entre zeta y los valores que tenemos de los polos. Y luego vamos a ver la relación que hay entre omega n y los valores que tenemos de los polos. Y a partir de ahí vamos a ver expresiones que nos sirven para hallarlo de manera como al revés. Primero pues vamos a sacarle el logaritmo natural a esta expresión de aquí. Entonces esa expresión natural queda el logaritmo natural de R igual a menos zeta omega n por T. Y ahora vamos a dividir esto que está acá con esto que está aquí. Entonces vamos a escribir aquí dividiendo. Ahora entonces lo que hacemos es logaritmo natural de R sobre teta viene siendo igual a menos zeta omega n por T dividido omega n por T por la raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Eso significa que podemos coger esta y la cancelamos con esta. Si entonces nosotros elevamos al cuadrado, tendríamos la siguiente expresión. Vamos a escribirla con los zetas a la izquierda. Tendríamos zeta al cuadrado dividido 1 menos zeta al cuadrado. Y esto viene siendo igual al logaritmo natural al cuadrado de R dividido teta al cuadrado. Si nosotros pasamos y multiplicamos y hacemos para poder factorizar esto, tendríamos aquí que zeta al cuadrado, que multiplica a 1 más el logaritmo natural al cuadrado de R sobre teta al cuadrado, vendría siendo igual al logaritmo natural del cuadrado de R sobre teta al cuadrado. Finalmente, si mandamos a dividir, tendríamos que zeta al cuadrado vendría siendo igual a el logaritmo natural al cuadrado de R dividido teta más el logaritmo natural al cuadrado de R. Perdón, acá me faltó un cuadrado. Y finalmente, nosotros pudiéramos decir que zeta, sacándole el raíz cuadrada pues arriba y a ambos lados, sería igual al logaritmo natural de R dividido la raíz de teta al cuadrado más logaritmo natural al cuadrado de R. Ahí tendríamos entonces una expresión para zeta. Y ahora, de tal manera que haciendo el mismo procedimiento nosotros pudiéramos llegar a decir que omega n vendría siendo igual a 1 sobre el periodo por la raíz de logaritmo natural de R, es todo esto al cuadrado, más teta al cuadrado. Esto provendría entonces de coger lo que nos dio zeta de aquí y reemplazarlo en la expresión de teta de aquí. Si hacemos el reemplazo, finalmente vamos a llegar a esta expresión que está aquí. Si quieren lo pueden demostrar bien fácil, ustedes hacen el reemplazo y lo obtienen. Okay, para no extendernos más con el video. Finalmente, nosotros pudiéramos hablar que también que la constante de tiempo, en este caso ya hemos dicho que es tau, ¿sí? La constante de tiempo tau es igual a 1 sobre zeta omega n.
Y esto, en este caso, nos valdríamos de la expresión con el logaritmo natural que está aquí. Porque ya sabemos que esto es igual a 1 sobre tau. Por tanto, entonces diríamos que tau vendría siendo igual a menos t dividido el logaritmo natural de r. Y esto vendría con un valor absoluto aquí. De aquí nosotros inclusive pudiéramos decir que r viene siendo igual a e a la menos t sobre tau. Aquí pudiéramos tener una primera noción de lo que sería r. Y también vamos a ensayar esto aquí también en un cuadradito, que también nos queda como una ecuación importante. Entonces fíjense que, por ejemplo, para estas formulitas que tenemos aquí, son simplemente formas de ustedes catalogar cómo va a ser sus constantes de tiempo. Si por ejemplo alguien les dice que ustedes tienen z cuadrado más az más b, ustedes con esto que tienen aquí pueden obtener setring time y overshoot utilizando estas dos funciones, que la obtienen a partir de esta y la obtienen como ya les había explicado la otra vez por acá que habíamos hecho las expresiones para el damping ratio. Luego de esto, entonces ustedes también puede pasar que les den requerimientos de diseño. Entonces les dicen ¿dónde tienen que estar los polos? Pues ¿dónde tienen que estar los polos? Entonces ustedes saben ya por las fórmulas de acá arriba que si les dicen tiene tanto de overshoot, de una lo primero que pueden obtener es cita, porque solo necesitan el overshoot y ya se los dan. Una vez obtienen cita, ustedes hallan el settling time utilizando la regla que les digan, ya sea del 5% o ya sea del 2%. Si les dicen que esto es igual a 10 segundos, pues entonces lo igualan a esto y entonces despejan omega n para eso que está. Una vez ya tienen cita y omega n, ya lo único que tienen que hacer es usar esas dos formulitas que están aquí con el periodo de muestreo y listo, ya tienen r y teta. Cuando tienen r y teta, como está acá, pues lo único que necesitan hacer es transformarlo a coordenadas cartesianas, que ustedes ya saben las fórmulas de transición, que es con la tangente inversa y etcétera, etcétera.